Transformers es una saga que marcó la infancia y adolescencia de muchos. Teníamos secuencias de acción increíbles, grandes efectos, Linkin Park, Michael Bay, sencillamente una gran experiencia cinematográfica. Pero poco a poco la saga se fue yendo a pique. En este video vamos a repasar qué pasó con esta saga a lo largo de sus películas que poco a poco le llevó a la ruina. Una aclaración es que vamos a hablar solo de las películas. No estoy tomando en cuenta los cómics o las series animadas. Lo que analizaremos son las 5 entregas de Michael Bay y las cintas de Bumblebee y la del Despertar de las Bestias, es decir, todas las cintas live action de la saga. Así que sin más dilación, hoy te traigo 20 errores que arruinaron la saga de Transformers. Este tema fue sugerido por Josmel, Sebastián, Zorro6659, César, Roy Forsyth e Ismael. Así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. Que Megan Fox no apareciera en la tercera entrega. La salida de Megan Fox y del personaje de Mikaela fue algo que afectó a la narrativa de la historia, que yo sé que a muchos no les interesa precisamente la narrativa de esta saga, pero igual creo que es un punto válido. Hubo toda una construcción en la relación entre Sam y Mikaela, que va madurando desde la primera entrega, donde se conocen y se enamoran, hasta que ellos se llegan a decir te amo al final de la segunda entrega. Una relación que llevó 2 películas consolidarse, todo para que en la tercera película, en unos pocos diálogos, se nos explique que ambos simplemente terminaron, tirando a la basura el poco peso narrativo que había construido la saga de Transformers hasta este momento. Incluso esa relación hubiese encajado perfecto con la crisis que tiene Sam, en donde necesita tener relevancia para sentirse vivo, y que creo que hubiese sido muy interesante con Mikaela al lado. Esto fue una decisión del mismísimo Steven Spielberg, productor de esta saga de películas, ya que la actriz en una entrevista comparó al director Michael Bay con un poco exitoso pintor austriaco de principios del siglo XX. Esa declaración hizo que Fox no continúe en la franquicia, y fue uno de los primeros clavos que se pusieron en el ataúd de esta saga. 2. El no continuar con Linkin Park como banda sonora. La última película que tuvo música de este grupo fue la tercera, y creo que muchos, sobre todo los que empezamos a ver las películas en el momento del estreno, asociamos mucho esta saga de películas con Linkin Park. Un ejemplo claro es el famoso meme de Michael Bay con la canción What I've Done. Esta banda imprimió su sello en esta saga y su ausencia en la cuarta y quinta entrega se hizo notar. Se sintió como si Transformers hubiese perdido parte de su identidad. 3. Los diálogos de esta saga. No sé si han visto unas declaraciones de Matt Damon diciendo que Netflix ahora exige por contrato que en los diálogos se diga explícitamente cada cierto tiempo cuál es la trama principal de la película, porque bueno, ahora todos estamos distraídos con el celular, y pues aquí se hace eso todo el tiempo. Repiten y repiten cosas importantes para la trama en voz alta, para que los espectadores no perdamos el hilo de la historia, hasta el punto que ya se siente que piensan que el espectador es tonto o algo así, alguien que no puede retener información importante durante más de 5 minutos. Otra razón de estos diálogos es para agilizar la trama a lo pendejo, como cuando un tipo del gobierno explica en voz alta dónde está Megatron mientras es escuchado por los villanos. Se nota que hubo una huelga de guionistas en la preproducción de la segunda entrega, un detalle que demuestra la carencia de calidad en la historia y que contribuye a condenar a esta saga a la ruina. 4. Transformers 2, por mucho tiempo considerada como la peor de la saga, que no estuvo ni de cerca a la altura de su predecesora, que ya no es que no cumpla ni siquiera narrativamente,
sino que las secuencias de acción se basan exclusivamente en qué tan grandes son las explosiones. La película tiene un montón de conveniencias para la trama, hace que personajes como el de Mikaela tengan una regresión en su arco, e incluye chistes forzados a lo tonto, una cinta que se pudieron haber saltado y pasar de frente a la 3. 5. La Decepticon Terminator. En la segunda película aparece una chica que intenta seducir a Sam y que resulta ser un Decepticon, una nueva manera de infiltración por parte de los villanos, muy parecido a los Terminator, un añadido interesante que podría tener mucho futuro. El problema es que es la única vez en toda la saga que aparece un modelo así, y uno se tiende a preguntar, ¿por qué hicieron eso? ¿Fue una fumada de guión? Según algunos indican, fue por tema de presupuesto. Entonces, si sabían que iba a ser tan caro, ¿por qué no lo quitaron y se evitaban un agujero de guión del tamaño de Cybertron? Porque la verdad, dentro de la historia no tiene mucho sentido que los Decepticons, teniendo este medio, no lo utilicen más para infiltrarse. Pero bueno, Michael Bay y sus excentricidades. 6. Lo desordenada y extremadamente largas que son algunas películas. En este punto me quiero referir sobre todo al tercer acto de la mayoría de las cintas de Michael Bay. Son batallas finales de unos 40 minutos más o menos, que son un espectáculo visual sin duda, pero también son un desorden. Se siente que van improvisando sobre la marcha para mostrar más peleas y destrucción, sin que la historia realmente justifique todo ese tiempo, haciendo que hayan cintas en esta saga que rozan las 3 horas de metraje. Yo soy fiel defensor de que una película tiene que durar lo que tenga que durar, pero esto ya es caer en un libertinaje de poner lo narrativo en un segundo o tercer plano y mostrar secuencias visualmente espectaculares porque no hay más que ofrecer. Y lo peor es que al volverse tan repetitivo a lo largo de las películas, la fórmula ya cansa. 7. El nulo desarrollo de varios personajes secundarios. Los personajes de relleno son habituales en esta franquicia, tipos que son piezas intercambiables y que están ahí más que nada para cumplir una función. Ni siquiera se profundiza en sus motivaciones. Algunos son buenos o malos porque sí, y eso te puede servir para algunas películas, pero luego de 7 entregas ya uno no lo compra. 8. El personaje de Mark Wahlberg es planísimo. Si el protagonista de tu película es plano, tienes un serio problema. En Transformers 5, el personaje de Mark Wahlberg no tiene casi ningún pico o caída en su arco. Se mantiene tal cual toda la cinta. No hay nada que lo motive ni lo deprima. Es un personaje muy plano. Un personaje que no se siente como una persona real. Su rol en la cinta anterior tampoco es que sea una locura, pero era más decente, tratando de hacer sentir a su hija orgullosa de él. Pero aquí se pudo haber cambiado a su personaje con cualquier otro que hubiese sido lo mismo. 9. La improvisación constante en las tramas. Cada vez que sale una nueva cinta de Transformers, parece que se olvidan del canon que habían establecido en la anterior entrega. Primero tenemos a Megatron, que llegó hace muchísimos años y se estrelló en el hielo. A la par se puede ver cómo los Autobots llegan por primera vez a la Tierra. Luego nos cuentan que hubieron unos Transformers que llegaron en la época de los primeros hombres. Luego se mete el tema del primer hombre en la luna. Luego se dice que llegaron en la época de los dinosaurios. Y así cada vez se inventan más cosas fumadas con tal de seguir sacando películas sin siquiera esforzarse en construir una historia creíble y que siga el canon de la saga. 10. Lo parecidas que son la tercera y la quinta película. Ya lejos de querer hacer un mínimo esfuerzo e intentar plantear otro tipo de conflicto, los guionistas de la quinta película decidieron repetir lo mismo que en la tercera entrega, traer a Cybertron a la Tierra. Solo que Sentinel tenía un plan entre comillas más elaborado. Aquí les valió madre la continuidad y trajeron todo el planeta moviéndose como si fuera lo más normal del mundo, aunque para el final de la 3 parecía medio destruido, pero bueno. Encima en la 5 derrotan a la villana súper rápido. Literalmente el mano a mano no dura más de un minuto. Al menos Sentinel dio más pelea. Pero bueno, por algo esta cinta marcó el fin del universo de Michael Bay. 11. El temita de la voz de Bumblebee. Bumblebee se nos presenta en la 1 como un personaje mudo que se comunica a través de la radio. Sin embargo, al final de esa primera entrega logra hablar, lo que significa un crecimiento en el arco de personaje del robot, o al menos eso pensábamos, hasta que en la siguiente película vuelve a no poder hablar. Y así está hasta la quinta entrega, donde al casi perder la vida contra Optimus malvado, Bumblebee vuelve a
a hablar. Y entonces Prime dice algo que rompe otra vez con el canon de la saga. Y es que menciona que es la primera vez que escucha la voz de Bumblebee desde la caída de Cybertron. Lo cual no es cierto, porque como les dije, pasó al final de la primera película. Otra falta de respeto a la continuidad de esta saga. 12. El personaje de Megatron. Este personaje tuvo un gran papel en la primera entrega, siendo el villano principal. Luego en la segunda volvió como personaje secundario. Después en la tercera otra vez volvió y murió, dando un final entre comillas digno al personaje. Para la 4 de alguna manera lo reviven y se vuelve a convertir en el malo principal. Y ya para la 5 no tengo idea por qué lo pusieron en la película. El constante uso de este personaje sin un plan claro para él, siendo uno tan importante, es un despropósito. Ensucia su imagen y hace parecer que Megatron es un estúpido que siempre parece mandarse alguna cagada. Encima en la 5 le liberan a unos aliados para un supuesto plan que no se termina de entender y que prácticamente no suma nada a la trama. Sinceramente creo que debieron darle un mejor cierre. 13. La saga debió terminar como máximo en la tercera película. La trilogía original no es perfecta, tiene varios fallos argumentales, de personajes y otras cosas, pero dentro de todo entendemos que da un cierre al personaje de Sam y a su travesía con los Autobots. Además, Optimus ya había aceptado que su deber era defender a la Tierra sin importar las adversidades que se presenten con los humanos. Ya no había mucho más que contar. Las entregas 4 y 5 fuerzan la trama a lo pendejo. Que bueno, la 2 y la 3 también lo hacen, pero al menos seguimos a personajes que ya conocemos y nos importan de cierta manera, además de que sigue manteniendo la esencia de la primera película. Empezar con un nuevo protagonista en una historia que es una continuación de la trilogía original no sé si fue la mejor idea, porque desencaja al seguidor de estas películas. En todo caso, si quieren seguir explotando el tema de los Transformers, hubieran hecho el reboot aquí, y así no se hubiese embarrado lo hecho previamente. 14. El cambio de tono con el reboot. Oficialmente la saga de Michael Bay son las 5 primeras películas. Luego hubo un reboot con la cinta de Bumblebee, una entrega decente, pero que cambia por completo en su tono con respecto a las películas previas. Mientras las cintas de Bay son películas más para adolescentes o fanáticos de las secuencias de acción, las nuevas están más dirigidas a un público infantil. El cambio, tanto en lo narrativo como en lo visual, es evidente. Y también quita la estética y la esencia que hizo que triunfaran las primeras entregas de Transformers. 15. Transformers: El despertar de las bestias. Una cinta infumable. A pesar de que muestren a mi querido Perú en la cinta, esta película no tiene ni pies ni cabeza. Personajes con motivaciones súper forzadas. Secuencias de acción que ni rozan lo que fueron las de las primeras películas. Y con un final bien pendejo, donde el protagonista, gracias a la ayuda de su amigo Transformer, se convierte en una especie de Power Ranger. O sea, ¿qué cara? Un detalle que hace notar el cambio de tono en la saga y que la terminó de hundir. 16. El reciclado de la estructura narrativa. Las películas de Transformers se basan en una serie de 3 o 4 historias que van poco a poco convergiendo en un gran desenlace que junta a todos los personajes. En el medio hay peleas, un objeto valioso que hay que obtener y momentos entre comillas cómicos. El problema con esto es que se repite tantas veces a lo largo de las 5 primeras entregas que ya uno se da cuenta que no todas las historias son lo suficientemente interesantes. Además, están tan mal escritas que ya solo uno quiere ver las secuencias de acción. El conformismo de los escritores derivó en que no se intentara tener otra aproximación con esta historia y finalizó en que el espectador ni preste atención ni le interese. 17. El rol de Optimus Prime en la quinta película. Optimus había sido un personaje central en las 4 primeras entregas, pero en esta apenas si aparece, y cuando lo hace es para volverse malo de la nada, solo para ser derrotado rapidísimo y volver a ser bueno. Un manejo del personaje horrible que terminó de enterrar el universo de Michael Bay. 18. El tema de las resurrecciones. Así como en Rápidos y Furiosos, aquí la gente se ríe en la cara de la muerte. Es cierto que en menor medida, pero igual sucede. Ya mencionamos el caso de Megatron, pero también tenemos el de Optimus Prime
Prime en la 2 y el de Bumblebee y Mirage en El despertar de las bestias. Otra vez, estas vueltas a la vida hacen que se pierda todo el impacto que significan estas muertes. Esto también se traduce en una trama predecible y por momentos aburrida. 19. La Orden de los Witwicanos. Una tontería como un templo. Ya tenían que ir arreglando el canon de esta saga y no se les ocurrió mejor idea que crear una Orden de los Witwiki, que al parecer no solo es el nombre de la familia de Sam, sino que también es una organización secreta que ha ayudado a los Autobots a través de la historia. Algo más de la quinta película que considero que no tiene ni pies ni cabeza y que perjudica a la continuidad de las primeras entregas. Encima, esa orden se apodera del lema "sin sacrificio no hay victoria", que se supone que era una frase del papá de Sam y que le daba un toque más personal a la evolución del protagonista. Ahora, esta orden y el nuevo origen del lema resignifica esos momentos y se vuelven más superficiales. 20. Finalmente tenemos el top 5 de las cosas más fumadas de la saga de Transformers. Un apartado donde te preguntas en qué carajo estaban pensando los guionistas. Este top es una mezcla de cosas sin sentido y momentos graciosos, y es mejor conocida como la sección 5. Cuando los militares liberan a los Decepticons, amigos de Megatron, para una misión, confiando ciegamente en él, a pesar de que casi acaba con el mundo como 4 veces. 4. La escena en que la novia de Sam ni se inmuta cuando tiene una maldita explosión al lado para que todo se vea más cinematográfico. 3. Cuando Sam se muere, pero un mambo místico hace que tenga una alucinación que no solo lo hace revivir, sino que le devuelve la daga para revivir a Optimus como si fuera lo más normal del mundo. 2. Cuando John Turturro ve las partes privadas del Transformer mientras está encima de una pirámide tratando de salvar el mundo. Y por último, la cosa más fumada de este top es donde de la nada se nos revela que los Transformers han estado en la Tierra por miles de años, contradiciendo todo el canon de la saga. Pero déjame en los comentarios, para ti, ¿cuál es el momento más fumado de esta saga? Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de Transformers. Ahora, quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de Transformers. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.